Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del profesor Christopher. El tema de hoy veremos medidas de tendencia central con datos no agrupados. Y bueno, las medidas de tendencia central, pues como indica el concepto, son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor o valores se agrupan los datos. Existen tres medidas comunes para identificar el centro de un conjunto de datos. Estos son la media, mediana y moda. En cada caso se ubican alrededor del punto en donde se aglomeran los datos. Entonces, estas medidas de tendencia central son fundamentales en lo que respecta a la ciencia de las estadísticas, ¿no? Entonces, las medidas principales en este caso que hay que calcular son la media, mediana y moda. ¿Pero qué es esto? Media es la tendencia central usualmente llamada promedio. Este concepto denominado promedio nosotros ya lo hemos trabajado en diferentes maneras. Cuando queremos sacar la nota final de un quimestre, para obtener esa nota final del quimestre tenemos primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, finaliza con una nota de examen. Sumamos todas esas notas y sacamos un promedio. Eso vendría a ser la media de datos no agrupados, ¿no? En este caso. Mediana es el valor que al organizar los datos en orden ascendente o descendente está en la mitad o el centro de los mismos, ¿no? Entonces la mediana es un valor que está central, ¿no? Es el valor que está en medio de todos los datos, ¿no? En este caso que estén ordenados de forma ascendente o descendente. Y moda pues es el dato o valor que se repite constantemente, ¿no? Es el que tiene mayor frecuencia. Entonces, por esta ocasión vamos a aprender estos tres conceptos, ¿no? Media, mediana y moda, con datos no agrupados y cómo lo vamos a calcular. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Con el afán de mejorar el servicio de matriculación vehicular, se realizó una encuesta a un grupo de personas sobre el tiempo que se demoraron en matricular su vehículo, ¿no? Por lo general siempre, cada año hay que matricular un vehículo y suele siempre demorarse, ¿no? este trámite, ¿no? Entonces los datos se registraron en una tabla de frecuencia. En esta tabla de frecuencia podemos ver en esta columna el tiempo que se demoró los vehículos y aquí el número de personas, en este caso denominado frecuencia absoluta. Entonces yo analizando esta tabla yo puedo darme cuenta que 2 personas se demoraron 20 minutos, 3 personas se demoraron 25 minutos, una persona se demoró 30 minutos, 2 personas se demoraron 35 minutos, una persona se demoró 40 minutos, otra persona se demoró en este caso 45 minutos. Entonces todo trámite no siempre suele durar el mismo, cada persona se demoró cada minuto. Entonces, ¿cómo yo voy a llenar estas dos columnas que están aquí? Esto es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo yo lleno estas columnas? Esta columna denominada frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Yo voy aquí sumando o acumulando la frecuencia individual de cada variable. En este caso, en el lapso de 20 minutos que hubieron 2 personas, pues la frecuencia absoluta acumulada va a ser 2. En el lapso de 25 minutos se demoraron 3 personas. Entonces este 3 yo le voy a sumar al 2. 2 más 3, 5. Y así voy sucesivamente. 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 2, 8. 8 más 1, 9. Y 9 más 1, 10. Cabe mencionar que el valor final tiene que coincidir con esta suma, ¿no? Con esta suma de columnas, ¿no? En total fueron 10 personas ese día a matricular su vehículo y bueno, aquí 2 personas se demoraron 20, 3 personas se demoraron 25,
una persona se demoró 30 y así sucesivamente, ¿no? Pero este valor con el final que está aquí debe coincidir, ¿no? Entonces son tics que nos dan para saber si estamos realizando un correcto proceso, ¿no? Y en la columna de producto variable por la frecuencia, aquí simplemente lo que yo tengo que hacer es multiplicar la variable por el número de frecuencia absoluta, ¿no? En este caso 20 por 2, que vendría a ser 40. 25 por 3, que vendría a valer 75. 30 por 1, 30. 35 por 2, 70. 40 por 1, 40. 45 por 1, 45. Entonces, después de realizar este producto, yo sumo todo este valor, ¿no? Entonces, esto me da como resultado el total de minutos que se utilizó ese día haciendo los trámites, ¿no? En este caso, matriculando los vehículos. En total se fueron 300 minutos. Con los datos anteriores vamos a calcular la media, mediana y la moda. Primero vamos a calcular la media. Ya habíamos indicado que la media es como calcular el promedio, ¿no? Entonces aquí nos indica que procedemos de la siguiente forma, ¿no? Construimos una nueva columna en la tabla donde anotamos el producto de la variable por la frecuencia, que es lo que hicimos anteriormente, ¿no? Multiplicamos la variable por la frecuencia. Encontramos la suma y luego dividimos esta suma por el número de casos que n, ¿no? En este caso hubieron 10 personas que fueron a matricular su vehículo. Entonces aquí para calcular la media yo lo único que tengo que hacer es dividir 300 para 10, ¿no? Es lo que debemos realizar, ¿no? Fueron 10 personas que realizaron la matriculación de su vehículo en un total de 300 minutos, ¿no? 300 dividido para 10 es igual a 30, ¿no? Entonces el tiempo promedio para matricular un vehículo es de 30 minutos, ¿no? Recuerden, estimados estudiantes, que para calcular la media simplemente yo lo que tengo que hacer es dividir el valor o la sumatoria que me dan toda esta columna para la sumatoria que me da el número de frecuencia absoluta, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Así yo calculo la media. Mucho ojo con esto, estimados alumnos. Bueno, entonces ya aprendimos a calcular la media. Para calcular la mediana, lo primero que tenemos que determinar y proceder de la siguiente forma, ¿no? Calculamos la mitad de los datos. Primero utilizamos la siguiente fórmula: n dividido para 2. N es el número de personas o individuos que fueron a realizar la matriculación del vehículo. En este caso ya obtuvimos que es 10, ¿no? Entonces divido 10 dividido para 2 me va a dar un valor de 5. Buscamos en la columna de frecuencias acumuladas el valor 5, ¿no? En este caso este número, y verificamos qué valores corresponden a la variable. Entonces recuerden que en esta tabla ya está ordenada, en este caso de menor a mayor, y calculamos el valor 5, ¿no? Y 5 está aquí, ¿no? 5. Entonces está entre el tiempo 25. Ahora recuerden lo siguiente, chicos: como se trata de un número par de datos, tomamos los datos centrales y los sumamos y los dividimos entre 2. ¿Qué quiere decir datos par, ¿no? Un número par de datos. Fueron en total 10 personas, ¿no? Entonces, como son 10 personas, yo tengo que tomar en cuenta los valores que están centrales. En este caso, yo voy a obtener los valores que están en el quinto y sexto puesto, ¿no? Entonces el que está quinto pues vendría a ser 25 y el siguiente que debe estar en el sexto puesto es 30, ¿no? Por eso yo voy a sumar 25 para 30 dividido para 2, ¿no? Y así yo obtengo la mediana. Recuerden, si yo realizo en forma horizontal estos datos, estos irían así, ¿no? 20, 20, 25, 25, 25, 30, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?
Después el 30 vendría a ser 35, 40, 45, ¿no? Pero ya aquí obtenemos lo siguiente, ¿no? Mediante esta fórmula, para calcular la mediana, sumo 25 más 30, entonces me da un valor de 27.5, ¿no? Entonces ese es el valor de la mediana. Moda. Para encontrar la moda vemos el valor de variable con mayor frecuencia. En este caso ya obtenemos la tablita y podemos darnos cuenta que el máximo valor de la columna de frecuencia absoluta es 3. Entonces el tiempo variable que mayor se repite es de 25 minutos, ¿no? Entonces esa es la moda. Las respuestas finales de este ejercicio es que tenemos una media de 30 minutos. 30 minutos es el que se demora un vehículo para ser matriculado, una mediana de 27,5 y una moda de 25 minutos, ¿no? Entonces ya obteniendo estos conocimientos podemos realizar los siguientes ejercicios, ¿no? La actividad a realizar el día de hoy tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Considerando el conjunto de datos ordenados, en este caso tengo 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16. Lo que tenemos que hacer es que, bueno, aquí nos indica que corresponde a las calificaciones de la prueba de estadísticas de 19 estudiantes. O sea, aquí prácticamente nos está indicando que el número total de estudiantes del curso son 19, ¿no? Hay que calcular la media, la mediana y la moda, ¿no? Entonces esto es lo que hay que realizar. Y como segundo ejemplo tenemos una tabla que muestra el conjunto de datos de una población, ¿no? Aquí tenemos estos datos y qué es lo que se nos pide. Ordenar los datos en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Eso es lo primerito que hay que hacer. Obtener las frecuencias absolutas de los datos. Hay que obtener las medidas de tendencia central, en este caso la media, mediana y moda, y analizar los resultados, ¿no? Entonces, estos son los dos ejercicios propuestos para el día de hoy y estaremos en contacto ya en la siguiente sesión, ¿no? De mi parte les deseo lo mejor, muchos éxitos y Dios los bendiga, ¿no? No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio.